Ha habido en el mundo siempre múltiples asesinatos y grandes sicarios o asesinos convictos desde tiempo. Esta es la historia de Petete, el asesino y descuartizador que se ubica en el país de República Dominicana, exactamente en un pueblito llamado Arroyo del Cano. El asesino es sumamente inteligente, no ha sido atrapado, pues es muy escurridizo. Comenzó sus crímenes desde muy temprana edad, teniendo gran placer asesinando animales pequeños. Luego pasó a asesinar animales de proporciones grandes. Bueno, las declaraciones de su madre dicen que él no fue un niño normal y cambió muy drásticamente. Y eso, por lo que él se volvió un asesino de maneras preocupantes para las autoridades en ese lugar. Luego de haber asesinado a su propia mascota y no poder haber saciado la sed de sangre, decide matar a un agente oficial con sus propias manos, provocándole una muerte dolorosa y sumamente perturbadora. Él dice que él goza haciendo este tipo de cosas, ya que le da cierto placer al hacerlo. Varios probadores ya dicen haberlo visto, dicen que vio matar animales de los vecinos que él mismo tenía, también comiéndoselos, dejando rastros horribles en todo el pastizal y en todo el campo donde ellos trabajan. Uno de los casos más comentados fue de su mismo vecino, a quien torturó de manera muy horrible, así dejándole cicatrices sumamente profundas en la espalda, en el cuello y en parte de la pierna. El hombre dice que él primero mató a sus burros como señal de venganza. No sabe muy bien por qué venganza, pero así lo cuenta. Mató animales de él como ya una premisa a que él llegue a venir a buscarlo, y con las cicatrices que le dejó. El agricultor Noel Sánchez murió a manos de Petete, provocando una muerte desastrosa y comiéndose parte de su carne, dejando sus restos rendidos en diferentes lugares, de manera muy perturbadora para las personas que vivían alrededor, ya que hubo personas no notificadas que encontraron estos restos botados y dejados por cualquier lado. La gravedad de Petete era tan grande y era tan fuerte que podía hacer esto. Ya se me acaba un asesino ya de clase mayor. Su propia madre lo quería bajo las rejas, muerto. Este tipo es extremadamente rescurridizo, porque él también amenazó a su madre con matarla de manera muy perturbadora, él ya siendo un terror en la localidad de Arroyo Cano, ya que el número de las autoridades allí es muy poco. No fijan tanta atención en ese lugar, en esa comunidad, pues el asesino también dejó amenazas y las cumplió. Y no en balde, porque mucho antes, después de volverse un asesino bastante más conocido, él mató a su padre a sangre fría, dejando sus restos esparcidos por diferentes lugares, de manera muy perturbadora para cualquier persona que encontró eso. Personas de la localidad misma y autoridades buscan a Petete con el nombre del asesino fantasma, pues logra cometer sus crímenes y venganzas, pero nunca es atrapado y nunca se le encuentra en medio del crimen, ni siquiera merodeando por ahí. Pues el asesino también es bastante listo, por así decirlo, ya que no es un asesino cualquiera. Ha tenido eso ya bastante por promedio de 3 o 4 años. El primero asusta a sus víctimas y luego procede a enviar notas o le provoca muerte a sus propios animales. La verdad es que este tipo no es encontrado todavía. Las autoridades han atrapado a algunos sospechosos que tienen el rasgo del asesino más temido de esa región, siendo arrestos tontos y mediocres lo que hicieron la policía. El asesino no da la cara, pues es bastante inteligente, siquiera mucho más que las fuerzas policiales de esa región. Un día antes, los agentes policiales fueron a entrevistar seriamente a su madre de Petete, el asesino. ¿Cómo debió hacerse desde el principio? Al momento que llegaron a su casa, se dieron cuenta que no estaba y que
Ella ya se ha quitado la vida saltando desde un puente. Pues antes de lanzarse gritó desconsoladamente, y la caída del puente le dio una muerte dolorosa y rápida. Pues ya no teniendo mucho más rastros policiales, algunos pobladores que más o menos lo conocían, lo describen como un tipo alto, el quien siempre usa una pañoleta, quien ha causado más muertes en esa parte de la República Dominicana. Y algunos por miedo no lo delatan o desmienten haberlo ayudado. Cuando él se los obligaba, de alguna persona lo acusaron de loco o poseído por alguna entidad demoníaca. La verdad es que es sumamente hábil para ocultarse o mantener su identidad oculta. Y si quisieras saber más sobre este asesino, te recomiendo buscar blogs o canales de República Dominicana que te pueden decir más sobre el tema. Bueno, hasta aquí fui yo. Espero que les haya gustado el video. Comenten, suscríbanse y regalen un me gusta si es que se puede. Hasta aquí soy yo. Tengan buenas noches.